En esta ocasión nos encontramos en la hermosa ciudad de New Smyrna, en Florida, a tan solo 1 hora de la ciudad de Orlando. Las excelentes condiciones para el surf de sus playas han dado como resultado más de 8 surfistas competitivos de clase mundial. New Smyrna Beach, además, cuenta con la mayor diversidad biológica de América del Norte, siendo el hogar de más de 400 especies de aves, delfines, manatíes, caimanes, tortugas y más. Vamos a descubrir juntos este nuevo destino, sus alrededores, su historia, su gastronomía y el por qué New Smyrna es conocido como la capital mundial de las mordeduras de tiburón. Todo esto de la mano con nuestro primer invitado especial. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en este canal y para los que no nos conocen, yo soy Gaby y yo soy Álvaro, y en el video de hoy estamos súper contentos porque tenemos a un invitado súper especial y su nombre es Arturo. Arturo es foodie y también tiene un canal de YouTube, aquí se lo vamos a dejar para que vayan y le den clic y le den bastante amor a sus videos. Bueno, yo me dedico a visitar restaurantes y a hacer recomendaciones, no soy crítico gastronómico porque si alguna comida no me gusta simplemente no sale en el video. Bueno, vamos a empezar con este recorrido en New Smyrna, una ciudad que no es la clásica ciudad playera, sino que tiene bastantes secretos también bien interesantes por descubrir. Así que aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales y vamos a iniciar con este video. Arturo es un excelente foodie que se dedica, bueno, como bien lo dice la palabra, a grabar videos por ahora en la Florida Central. Luego, bueno, él tiene proyectos para hacerlo a nivel nacional de aquí, de todos los Estados Unidos. Y es súper importante porque nosotros somos venezolanos y su área fuerte es la comunidad venezolana, obviamente. Y ustedes fueron a una recomendación que yo hice de uno de mis videos en un restaurante chino venezolano. Sí, justamente, bueno, siempre prestamos atención a los videos de Arturo porque, bueno, la comida nos encanta a todos. Y justo hace 15 días estábamos buscando dónde comer y buscamos un video de Arturo y bueno, fuimos a donde él grabó, que fue la comida china venezolana en un restaurante que está en Orlando. Arturo, nos conocimos, él estaba grabando en un restaurante de comida venezolana, ahí fue bueno donde nos conocimos por primera vez. Él nos preguntó, muchachos, ¿puedo hacerle alguna entrevista? Sí. Y bueno, yo creo que dio en donde es porque nosotros justamente nos encantan las cámaras y nada. Hoy estamos aquí grabando este video para mostrárselos a ustedes y espero que les guste. Estamos en New Smyrna Beach. Así que, y voy a dejarles para que vean también el video en la caja de descripción en Arepas Café. Exactamente. Y chicos, seguimos recorriendo el área de New Smyrna. Pues nada, está bellísimo, el día está espectacular. Y queremos darles unos cuantos datos curiosos de esta ciudad. Resulta de que pues, el nombre de New Smyrna se lo dio un escocés que llegó en el año de 1700, en el año de la colonización. Pues lo hizo en honor a su esposa de orígenes griegos. Entonces fue nombrada New Smyrna pues en honor al lugar de nacimiento en Grecia de la esposa de este escocés que colonizó en el año de 1700. Como dato interesante, Gaby, te puedo decir que aquí en New Smyrna, a nivel gastronómico, solo hay producción local. Todos los restaurantes son de la zona y tienen comida autóctona de Florida, pero también, por supuesto, internacional. Lo que me refiero es que no hay cadenas como McDonald's, no hay cadenas de ningún tipo, precisamente porque se prevalece la producción que se hace acá y de las personas que invierten su dinero montando un restaurante para que cuando uno venga a visitar New Smyrna, entonces tú puedas conseguir una gastronomía maravillosa que espero que podamos mostrar tanto en mi canal como en el tuyo. A 30 minutos del centro de New Smyrna se encuentra el Ponce de León Inlet Light and Museum, un faro y museo con 53 metros de altura, convirtiéndolo en el faro más alto del estado y uno de los más altos de Estados Unidos. Alrededor del faro se encuentra el museo dividido en 10 pequeñas viviendas históricas de los guardianes, que contienen exhibiciones sobre la historia del faro, el Servicio de Salvamento de Estados Unidos, faros para aviones y mucho más.
Si decides subir el faro, subirás 203 escalones que harán que cumplas tu cuota de entrenamiento mensual en un solo día. Pero te prometo que la vista desde arriba es grandiosa y vale la pena. Nuestro audio falló en esta toma, pero básicamente estábamos compartiendo nuestras opiniones de cómo luce por dentro el museo y lo interesante y educativo que es. Arturo, ¿qué te parece esta maravilla donde estamos ahorita? Si la gente puede observar en imágenes el paraíso escondido que es New Smyrna. Mira, Álvaro, New Smyrna es famoso por los ataques de tiburones. Hay un dato que me daba Gaby que es impresionante, que quien se ha bañado en estas aguas ha estado por lo menos a menos de 3 metros de un tiburón. Y que el 51% de los ataques de tiburón a nivel mundial se dan en New Smyrna. Oh, sí. Que E igualmente las personas sabiendo que este sitio es relativamente peligroso o peligroso realmente, igualmente la gente se sigue bañando porque muy a lo lejos puedo ver que la playa está full. Sí hay ataques en la orilla, pero también hay que decir que la gran mayoría de los ataques son personas que están surfeando o están haciendo sky surf, que es el que va más hacia el viento. O sea que deberíamos bañarnos en la orillita. Sí, es no más arriba de la rodilla. Con totuma, con un envasito así. Pero realmente vale la pena porque si puedes tomar la imagen de esta maravilla que yo te acabo de decir que se parece a los Juanes en Venezuela, donde la gente se está bañando, no hay mucha sombra, obviamente no se puede estar mucho tiempo, pero lo que sí te puedo decir es que uno está tranquilo porque la profundidad de las aguas no es un peligro ni mucho menos. Ok, perfecto. Bueno, Arturo nos acaba de dar una magistral explicación. Gaby, ¿qué te parece lo de los ataques de tiburón? Bueno, más que... Ok, creo que aprendimos que New Smyrna es más que solamente tiburones. Ya acabamos de ver que el paisaje te dice que es una de las playas más paradisíacas, me atrevería a decir, de las áreas o de los alrededores de Orlando. Sí, y hay que decir algo que es muy importante acotar. Está tan bien ubicada que está muy cerca de Daytona, está cerca de Jacksonville, está cerca de Orlando y de otro paraíso que en algún momento se los mostraré o se los mostrarán ellos también, que es San Agustín. Incluso cerca de Miami, porque aquí creo que la que alimenta esta zona es la 95. La ¿no? 95 que va directamente hacia Miami, sí, correcto. Nos encontramos en un restaurante y vinimos acá pues a refrescarnos, finalmente a comer. Ustedes saben que la graduación de contenido toma su tiempo. Estamos en New Smyrna y estamos en un restaurante que se llama Norwood. Y debo decir que está cayendo agua mojada. Oh my God, ya va a llover. Bueno, va a empezar a llover, así que vamos a hablar rápidamente, pero estamos acá en Norwood Treehouse Bar. Y básicamente lo que nos llamó la atención de este restaurante es que es un restaurante que está en una casa, como una casa de árbol, y está bien creativo. ¿Qué te parece hasta ahora cómo luce este restaurante o cuáles son tus impresiones? Bueno, me parece que es un restaurante muy bonito, que además muy creativo por el hecho de que sea una casa en el árbol. Estamos en el segundo piso porque tú puedes estar en planta baja, pero creo que el sentido realmente es estar viviendo la experiencia de estar arriba de la casa del árbol, ¿no? Exactamente. Y bueno, para su información, pues abajo sí tienen que esperar que lo sienten y todo, pero arriba pueden subir directamente y pueden tomar asiento donde sea, pueden disfrutar de música en vivo. En estos momentos pedimos una entrada también y pues nada, se cabe acotar lo de los precios, pues sí está un poco costoso. Es un poco costoso, sí, es realmente. Un poco costoso. Entonces lo que vamos a hacer es pues relajarnos, tomarnos alguito, una entrada y pues disfrutar de este ambiente tan ameno. Gaby, pero también hay que acotar que obviamente al estar prácticamente frente a la playa, estar en una zona turística, pues obviamente los precios se ajustan a esa situación. Eso es lo que estábamos diciendo, que vale la pena ciertamente el hecho de estar sentados acá por lo del ambiente, el diseño, todo, vale la pena, de verdad que se los recomendamos.
como siempre esperamos que les haya gustado este video. Pues New Smyrna nos sorprendió, un sitio lleno de cosas diferentes por hacer, no solamente las playas. Cuéntanos, Arturo, ¿qué te pareció este sitio, este sector? Me pareció excelente y demostrar a la gente que es mucho más que playa, que hay museos, lamentablemente hoy estaba cerrado, que está la parte de las dunas que ustedes conocen, también ahí está la parte de la mina de ¿cómo se llama? La mina de azúcar. La mina de azúcar, y también tiene buenos restaurantes para que uno pueda comer acá en New Smyrna. Correcto. ¿Qué te pareció? Bueno, muy impresionante. Gracias, Arturo, por habernos traído por aquí. Es un sitio que, si bien hemos venido, no hemos como adentrado a cada sitio especial que tiene esta localidad. Y nada, los invitamos a que vengan por aquí. Es impresionante esta área. De verdad que sí, Poco lo que... conocida incluso. Exacto, a mí lo que más me gustó fue el faro. Estoy sorprendida con las vistas en 360 grados de este sector. No sabía que New Smyrna era tan hermosa y me atrevería a decir que New Smyrna es una de las playas más lindas que he visto en el área cercana a Orlando. La costa este lo estamos viendo, correcto. Bueno, y espero que esta no sea, que sea la primera de muchas que nos podamos unir los viajeros y los foodies comelones para que podamos mostrar más parte de la Florida Central, y no solamente de la Florida Central, de cualquier otro lado de los Estados Unidos. Así va a ser. Así que recuerden que si les gustó este video, no olviden darle like, comentar. Las redes sociales de Arturo Gourmet TV, él tiene mucha información valiosa, foodie excepcional en su canal. Suscríbanse, denle me gusta a todos sus videos y no se arrepentirán de esa experiencia que encontrarán allí. Así es. Así que nos vemos. Por allá los espero. Así mismo, nos vemos en una próxima aventura. Bye.